De intoxicación por medicamentos. En primer lugar, vamos a hablar de la intoxicación por paracetamol, también conocido como el acetaminofeno, acetaminofeno, que es uno de los medicamentos de venta libre que más se consume, con más patologías se prescribe y que tiene algo positivo. Ahora, como le dije, está disponible en varias presentaciones, en varias formulaciones, nos ayudan muchísimas cuadros clínicos, ¿verdad? Y tiene también un antídoto en caso de intoxicación. Entonces el paracetamol es un derivado P-aminofenol, bueno, que tiene como característica que no da una meta-hemoglobinemia. Es de venta libre, de mucho más acceso y es mucho más peligroso que la aspirina, pero sus ingestas mayores a 10 gramos son las que se asocian a muerte. En cuanto a su farmacocinética, se absorbe por vía oral, ¿verdad? Por vía digestiva, por difusión pasiva y se metaboliza a nivel hepático. Entonces, la mayor cantidad de ese metabolismo ocurre por conjugación directa de conjugasas. Cuando superan estas conjugasas que son agotables, se activa el citocromo P450 y es el citocromo P450, quien transforma a N-acetilbenzoquinenoína. Este es un metabolito tóxico y es reactivo y responsable del daño hepático. ¿Qué pasa con este metabolito? En condiciones normales, solamente un 4% de los que llegan al metabolismo hepático, solamente un 4% usa esta vía del citocromo P450. Y en esas circunstancias, el glucatión, que también es producido en el hígado, inactiva este metabolito y transforma a ácido mercaptúrico y se elimina por orina. Entonces se anula su acción tóxica. Bueno, entonces dijimos que se absorbe por vía oral, llega hasta el hígado donde se produce el metabolismo. El metabolismo ocurre principalmente por dos vías, por sulfatación y por gluconinación. ¿Qué pasa que con estas vías que se saturan? ¿Sí? Se saturan. Al ser saturados, entra una nueva vía en acción, la que es por oxidación del citocromo P450. En condiciones, en dosis adecuadas, este citocromo P50 que produce un metabolismo, vamos a llamar en NAPQI, que es el N-acetilbenzoquinonamina, es neutralizado por el glutatión. ¿Con quién se conjuga? Este glutatión entonces también es agotable y cuando las dosis son muy altas se agota y esta NAPQI comienza a acumularse y es el metabolismo tóxico el responsable de producir el daño hepático que causa una necrosis centrolobular. ¿Se entendió? Gracias. Bueno, entonces tenemos una ingesta normal, ¿verdad? Y en casos agudos que superen los 200 miligramos por kilo peso en los niños o 7.5 a 10 gramos en los adultos, se produce una intoxicación aguda. ¿Qué hay de piedra angular? Lo que hablamos del antídoto, que es la N-acetilcisteína, que estimula justamente la producción de glucatión. Entonces, clínicamente tenemos fases. En primer lugar, la fase comienza a los 30 minutos con la absorción del paracetamol, ¿verdad? Que tenemos un momento donde comienza a producirse esta metabolización hepática, este acúmulo de metabolito tóxico, inicia la lesión hepática. Entonces, la primera fase se caracteriza por lesión hepática.
En cuanto al cuadro clínico, hay malestar, cansancio, náuseas, vómitos, anorexia, diaforesia o piel pálida. Entre las 24 horas y las 48 horas posteriores a la ingesta, hay una falsa recuperación. En este tiempo, a medida que pasan las horas, se instala ya la insuficiencia y luego comenzamos a ver el síndrome hepatorrenal y una encefalopatía hepática. Entonces hay hepatomegalia dolorosa a la palpación que progresa hacia un dolor sordo en hipocondrio derecho. Hay un aumento de las enzimas hepáticas, de la bilirrubina, alteraciones de la coagulación, alteraciones renales, cardíacas, ictericia. En la fase 3, que es entre las 72 a las 96 horas post ingesta, es cuando ya vemos eh, clínicamente la insuficiencia renal aguda y la necrosis hepática. Entonces tenemos todas las manifestaciones anteriores que mencionamos, pero es mucho más evidente, mucho más notoria. Y vuelven a aparecer las náuseas, vómitos y hay necrosis masiva, llegando a anuria, coma. Es en esta fase cuando ocurre muerte por las complicaciones de la insuficiencia hepática. La fase 4, que es posterior a los 5 días, suele verse en caso de sobrevida. Entonces, es cuando el paciente generalmente fue tratado con el antídoto a tiempo y llega a la recuperación de la lesión hepática. Los hepatocitos comienzan a regenerarse, pueden regenerarse completamente y en algunos casos muy extensos pueden dejar fibrosis. Acá quiero hacer una acotación en material que está cargado en la plataforma. Hay un error de tipeo, tiene que ser después de 5 días, ¿sí? Entonces, para hacer el diagnóstico, uno tenemos la clínica, la mención de que consumió una dosis que consideramos tóxico, pero podemos confirmar esto a las 4 horas post ingesta con el dosaje de paracetamol en sangre. También a la par se hace control de hepatograma, de glicemia y análisis de orina. Bueno, ahí me desconcentré acá. Si estamos a tiempo, podemos hacer rescate. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer el tratamiento general de un lavado gástrico, ¿verdad? Entonces, se hace descontaminación digestiva, tratamiento sintomático y en este caso tenemos antídoto. Entonces, lavado gástrico, se hace la dosis, en este caso única, dosis única de carbón activado. ¿Qué pasa? Que el cardón activado interfiere con el antídoto, entonces se hacen una sola dosis. Y luego se administra el antídoto, que es la N-acetilcisteína, que dijimos que es un precursor del glutatión e inactiva el metabolito tóxico. Esto se administra por vía oral, en Europa también se está usando por vía parenteral. Se hace dosis de carga de 140 miligramos por kilo peso y luego una dosis de mantenimiento de 70 miligramos por kilo peso cada 4 horas durante 3 días. A la par, hacemos entonces el control de las complicaciones. Coagulopatía, si aparece, le damos vitamina K o le ponemos aceflasma. Si hay hipoglicemia, le hacemos dextrosa. ¿Sí? Este antídoto es mejor si se administra antes de las 8 a 10 horas. Bien, entonces, la clínica del paracetamol o la intoxicación del paracetamol es debido al metabolismo hepático, ¿sí? Entonces acá no vamos a ver manifestaciones por otros órganos, como por ejemplo pancreatitis. Es hepatitis medicamentosa.
Hay preguntas sobre paracetamol. Digo entonces. Em, Otro fármaco de venta libre, muy asociado a intoxicaciones, es la aspirina. Entonces, la aspirina tiene una intoxicación muy común, pero fue disminuyendo con el tiempo, principalmente en los niños, donde antes, ¿se acuerdan del geniolito? Entonces era muy frecuente la intoxicación accidental porque tenía un sabor agradable, estaba accesible y como se pensaba que era inocuo, entonces se veía mucho más casos de intoxicación. Ahora se ve más bien de tipo intencional, ¿verdad? En los adultos. La aspirina también se dejó un poquito de recetar, principalmente en niños, porque está asociado a síndrome de Reye en caso de infecciones virales agudas, ¿verdad? Entonces, el síndrome de Reye es una enfermedad grave de rápida evolución y tiene una afectación cerebral y también del hígado en los niños que usan aspirinita. En el niño intoxicado con aspirina se ve un cuadro de encefalopatía con hipertensión endocraniana, esteatorrea y falla hepática, siendo el cuadro el mismo de la intoxicación por adultos. Lo que cambia es la anatomía patológica. Las dosis tóxicas de la aspirina son 10 gramos en el adulto y 4 gramos en el niño. Se absorbe en el estómago, pero se absorbe de manera lenta debido a su pH ácido. Pero una vez que está disuelto, se absorbe por difusión pasiva y comienza en el estómago en su mayor parte y luego en el yeyuno. Esto tarda entre 2 y 4 horas para ser absorbidos. Hay que tener en cuenta que cuando la ingesta es masiva, ¿sí? O cuando hay una sobredosis, en el estómago se producen unas concreciones, unas calcificaciones que dificultan la absorción y el lavado gástrico. Una vez absorbido, se distribuye eh, unido a proteínas, la sangre, ¿verdad? Y tiene una característica que desplaza a otras drogas de sus carriers proteicos, de sus transportadores proteicos. Entonces, interactúa, por ejemplo, con antibióticos. Llega a un pico plasmático a las 2 horas. Su metabolismo es hepático. Por esta vía origina varios metabolitos, de los cuales el ácido salicilúrico se elimina por vía urinaria. Este es el principal. La aspirina provoca una acidosis láctica. Al principio, esta acidosis estimula la ventilación. Entonces, actúa a nivel del bulbo, del centro del vómito y del sistema nervioso central, pero luego deprime estos centros. Entonces, en la intoxicación grave, el paciente suele cursar con delirio, confusión, convulsiones y coma. El anión de salicilato se disuelve en el líquido cefalorraquídeo. El pH líquido cefalorraquídeo es menor que el pH sanguíneo, ¿sí? Entonces, debido a todas estas alteraciones, se producen alteraciones en la célula de la cóclea, con un aumento de la presión en el laberinto, entonces se manifiesta como tinnitus, hipoacusia. También atraviesa la placenta, inhibe el cierre del ducto arterioso, entonces altera el Apgar al nacer. Clínicamente se sospecha de intoxicación, entonces siempre que la anamnesis no diga y principalmente si tenemos una alteración del nivel de conciencia más hiperventilación, hiperpirexia, vómitos, alteraciones de la glicemia, alteraciones ácido-base, acúfenos, un síndrome de estrés respiratorio agudo, un coma. También en el paciente inconsciente que presente consciente que presente disminución de la agudeza auditiva, vértigo, alucinaciones, náuseas, vómitos, disnea, fiebre, convulsiones, sangrados.
Estos vómitos sangrantes o no, ¿verdad? Entonces, el cuadro clínico se puede manifestar como tres síndromes. Puede haber un síndrome metabólico, donde en un principio hay una estimulación del centro respiratorio. Esta estimulación provoca hiperventilación. Esta hiperventilación nos lleva a una alcalosis respiratoria y esta alcalosis es compensada por pérdida de bicarbonato en el riñón, pero a la par que incrementan las concentraciones de aspirina en el plasma, se deprime el centro respiratorio. Esta depresión nos lleva a una hipoventilación y a una acidosis respiratoria. Sumado a la acidosis metabólica, terminamos con una acidosis mixta descompensada. Se evidencian deshidrataciones porque hay pérdida renal por el sudor, que elimina más agua que sodio. Entonces también me lleva a una hiponatremia relativa. El síndrome hemorragíparo se debe a que dificultan la utilización de la vitamina K en el hígado, inhibe la agregación plaquetaria. Sabemos que la aspirinita se usa justamente porque es un inhibidor de un antiplaquetario, ¿verdad? Y produce lesiones gástricas por acción directa, por alterar la coagulación y por secuestros de iones de la célula. En el síndrome neurológico, si bien dijimos que en principio estimula el sistema nervioso central, lo característico es cuando hay depresión del sensorio y los síntomas tempranos como hipertermia y acúfenos. La aspirina provoca tanto nefro como hepatopatías. A nivel cardiovascular hay parálisis vasomotora central con dilatación de vasos, lo que aumenta el volumen plasmático con efectos de hemodilución. Eso genera un aumento del volumen minuto y un aumento de la frecuencia cardíaca. La hemodilución provoca caída de la presión oncótica con un consecuente pasaje de líquido hacia los tejidos, produciendo un edema agudo de pulmón. Para el diagnóstico se utiliza lo que se conoce como el normograma de Don. Se mide la salicilemia en las primeras 6 horas. Con este dato se construye un gráfico que nos sirve de pronóstico de la intoxicación. Es importante entonces recordar que las cifras de salicilato sérico pueden seguir aumentando después de las 6 a 10 horas post ingesta debido a su absorción intestinal. La salicilemia por cada 100 ml me da unos síntomas, ¿verdad? Por debajo de 45 miligramos no hay signos de intoxicación. Entre 45 y 65 hay una intoxicación leve. Entre 65 y 90 una intoxicación moderada. Entre 90 y 120 una intoxicación grave y más de 120 puede ser mortal. Usualmente es mortal. Esto es lo que se conoce entonces como el normograma de Don, donde me habla de mis niveles séricos y según las horas. Voy a ver mi cuadro clínico, si es asintomático, leve, moderado o grave. No tiene antídoto. Entonces el tratamiento consiste en primer lugar de hacer lo que conocemos como la descontaminación digestiva. Se puede hacer vómito provocado dependiendo del nivel de conciencia, lavado gástrico, carbón activado, purgante salino. Si hay depresión respiratoria, tratar con oxígeno. Si, se utiliza la alcalinización de la orina. Acá utilizamos bicarbonato para acelerar la excreción. En intoxicaciones graves puede recurrirse a la hemodiálisis. ¿Preguntas sobre aspirina? Sí. Sigo entonces para hacer al final nuestro repaso. Bueno, digitálicos. No es tan frecuente en uso, pero sí se sigue utilizando, principalmente en pacientes cardíacos con insuficiencia cardíaca. Y tiene una característica. Su dosis terapéutica es muy estrecha a su dosis tóxica.
Entonces, fácilmente ver intoxicación por digitálico. Bueno, los digitálicos. Los digitalis son preparados a base de digitalis, como la digoxina. Estos son medicamentos inotrópicos, entonces aumentan la eficiencia mecánica del corazón, mejorando su contractibilidad, o sea, son cardiotónicos, y entonces se utilizan a la hora de tratar una insuficiencia cardíaca, pero en dosis excesivas aumentan la irritabilidad del miocardio. En un principio esto se ve como una extrasístole, pero puede llegar a una taquicardia ventricular y a una fibrilación ventricular. También es estimulante el sistema nervioso central. Como mecanismo de acción, inhibe la bomba de sodio potasio, la ATPasa, modificando la concentración de calcio intracelular. Entonces acá provoca hipersensibilidad de los receptores del seno carotídeo y estimula el núcleo central vagal. Los digitales en cuanto a su farmacocinética, tenemos la digoxina y la digitoxina. La digoxina tiene una absorción por vía oral entre un 50 y un 80%. En unas 2 a 6 horas comienza a hacer efecto. Tiene un volumen residual y una vida media de 45 horas. Su eliminación es renal y tiene una dosis letal de entre 2 y 3 gramos. La digitoxina tiene una absorción de entre 90 y 100%, demora 3 a 6 horas a comenzar a hacer efecto, tiene un volumen de distribución bajo y una vida media de 100 horas. Su eliminación es hepática y su dosis tóxica es entre 3 y 5 miligramos. Su eliminación es renal, su eliminación es hepática. En la intoxicación aguda, vamos a tener vómitos, náuseas, visión borrosa, pérdida de la agudeza visual, delirio. Puede haber arritmias supraventriculares con bradicardia, bloqueo. No suele haber arritmias ventriculares, pero si están presentes nos hablan de un mal pronóstico. Tampoco en los casos agudos solemos ver la cubeta digitálica. Les voy a explicar enseguida qué es. Pero sí vemos, puede haber una prolongación del intervalo o PR en el electro y la potasemia puede estar o normal o alta. Entonces, el cuadro agudo, de intoxicación aguda, que nos habla de mal pronóstico, es cuando tenemos una edad superior a 60 años, digosinas séricas altas, mayores a 15 nanogramos por mililitros, hiperportacemias, bloqueos auriculoventriculares completos y si ven taquicardia ventricular. ¿Qué causa la muerte? Estas arritmias ventriculares, esa falla de conducción con un severo bloqueo auriculoventricular y falla de bomba secundario al ionotropismo negativo. Ya en los casos crónicos se caracterizan por náuseas, vómitos, anorexia, astenia, cefalea, somnolencia, diarrea, cambio en la visión de los colores, rash cutáneo, confusión y alucinaciones. Entonces acá en los casos crónicos es cuando se ve en la cubeta digital, que en el cemento ST es la presencia de esta cubeta, en el electrocardiograma. Se puede ver taquicardia sinusal, una disociación auricoventricular, taquicardia ventricular bidireccional, puede haberse cualquier grado de bloqueo auriculoventricular y esta cubeta digitálica. Entonces, la digosina sérica puede estar dentro de lo que consideramos rango terapéutico y la potasemia puede estar normal o ligeramente baja. Entonces, para el diagnóstico, hacemos el dosaje de potasio, que suele estar elevado,
y el nivel de digoxina. Entonces los efectos comienzan cuando los niveles de digoxina son, por ejemplo, mayores a 1,7 a 2 nanogramos por ml y digitoxina mayores a 25 nanogramos por ml. A nivel del electrocardiograma se ven bloqueos, taquicardia nodal, auricular, ventricular, extrasístoles ventriculares, depresión del segmento ST o prolongación del PR. En primer lugar, se hace un tratamiento general. Entonces, se empieza con un tratamiento para mantener la vía aérea permeable. Si es necesario, hacemos rescate. Monitoriza el electrocardiograma. Se hace el ionograma por hora para hacer el control del potasio, de la potasemia. Si hay arritmia, se prepara el paciente para colocarle un marcapasos. Y no hay que usar ningún estimulante del ventrículo. O sea, no vamos a usar adrenalina porque esto aumenta el riesgo de fibrilación ventricular. Tiene un tratamiento específico. Se utiliza un anticuerpo específico que viene en un polvo liofilizado de fragmentos de anticuerpos antidigoxina heterólogos. Que tiene un rango de acción entre 20 a 90 minutos. En ingesta mayor a 0, se indica en ingesta mayor a 0,1 miligramos por kilogramo en niños y mayor a 10 miligramos en adultos. En hipercalemia superior a 5 mil equivalentes por litro, en bloqueos auriculoventriculares, pacientes que evolucionan muy rápido en cuanto a la clínica, en shock cardiogénico y cuando los niveles de digoxina son altos. Entonces tenemos mayores a 5 miligramos por ml. En las intoxicaciones crónicas, lo primero que se hace es discontinuar su uso y luego regular. Si sobrevive 24 horas, es probable que se recupere. El tratamiento, entonces, según su cuadro clínico, también se tratan las arritmias, se hace una función, lleva la función renal normal. Si el potasio está bajo, se utiliza cloruro de potasio, se hace asociado con jugo de fruta por vía oral, con dextrosa. Si queremos bajar el potasio, se usa el salate o se puede usar enemas cada 4 horas por vía oral o por vía enema. Dar insulina, perfundir glucosa, se puede hacer hemodiálisis para bajar el potasio. En los casos, en los trastornos auriculares, ventriculares que no responden al potasio, entonces se hace fenitoína. Digo, las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son drogas sedantes, hipnóticas, ansiolíticas, anticonvulsivantes, amnésicas y miorelajantes que producen una farmacodependencia en los adultos y son muy utilizados en los intentos de suicidio. Entre la droga patrón, el ejemplo, está el diazepam, el Valium, ¿verdad? Y tienen como mecanismo de acción potenciar la neurotransmisión GABAérgica. Vamos a recordar que los GABA son neurotransmisores depresores por excelencia. Entonces, ellos potencian la neurotransmisión GABAérgica, intensificando la inhibición sináptica. Tiene una buena absorción por vía oral, rápidamente se ve en plasma, donde circula unida a proteínas. Sufre una biotransformación a nivel hepático, es liposoluble, por lo que se distribuye fácilmente en los tejidos y se elimina entre un 70 y 90% por la orina. Se clasifican según su acción, en acción corta, ultracorta, intermedia y larga. Las de acción larga son entre 50 y 120 horas. Acá entra el diazepam, el clorazepato y el bromazepam, entre otros. Los de acción intermedia tenemos de 30 horas. Acá entra el clonazepam,
el flunitrazepam, el nitrazepam. En la acción corta de 10 horas sería el alprazolam, el lorazepam, el oxazepam y la acción ultra corta el midazolam. Entonces, si actúan sobre el neurotransmisor depresor por excelencia, todo va a ser menos. Entonces vamos a tener signos negativos. Va a haber ataxia, vértigo, nistagmo, disartria, somnolencia, que puede ser una somnolencia ligera hasta llevar a un coma, desorientación espacial, la destreza motora está disminuida o hay hipotonía muscular, hay xerostomía, la boca seca, sabor amargo, la excitación paradojal en los niños también se pueden ver que su primera manifestación es de excitación y luego viene la ataxia. También a nivel cardiovascular hay hipotensión compensando con taquicardia y disminución del gasto cardíaco. La depresión respiratoria es rara, pero se da si el paciente ingiere con algún fármaco o alguna bebida depresora, por ejemplo, alcohol, o si tiene alguna enfermedad pulmonar previa. También por vías endovenosas. Causa fármaco dependencia. Entonces, los síntomas de abstinencia pueden llegar en un 45% y van desde insomnio hasta convulsiones. También se pueden ver en el recién nacido. Entonces, el diagnóstico vamos a hacer por la clínica, por el antecedente de consumo de benzodiazepina. Luego vamos a dosar esa benzodiazepina en orina, dijimos que se elimina por la orina, y también en sangre. Y se hace diagnóstico diferencial con otros cuadros clínicos depresores, ¿verdad? Una infección del sistema nervioso central, una intoxicación etílica aguda, un tumor cerebral. En cuanto al tratamiento, en primer lugar hacemos nuestro tratamiento de rescate. Carbón activado, purgante salino, hidratación. Luego tenemos un antídoto, es el flumacenil. Este flumacenil es un antagonista competitivo de las benzodiazepinas. Inhibe los efectos de las benzodiazepinas sobre el sistema nervioso central. Aunque haga parte del kit de coma, no es un método de diagnóstico. Entonces hay que tener sumamente precaución para administrar, principalmente si hubo una coingesta con algún epileptógeno, como por ejemplo la cocaína, el propoxifeno, porque tiene efecto adverso convulsivante, o sea, produce convulsiones. Entonces, si fue asociado, hubo una coingesta, por ejemplo, con cocaína, podemos llevar a un estatus epiléptico y empeorar el cuadro. En cuanto a su administración, entonces siempre solamente está indicado si hay comprobación de que solamente hubo consumo de benzodiazepinas. ¿Está bien? Se administra por vía endovenosa. Comienza su acción entre 1 minuto y 2 minutos. Entonces, cada ampolla se hace 0,5 ml y se ve en 1 minuto si respondió. En 2 minutos no respondió, se administra de vuelta. No responde, se administra de vuelta. Se administra de vuelta de 0,5 cada minuto hasta llegar a 3, hasta 3,5 pueden llegar. Y si no mejoró, si no sale del coma, entonces hay que buscar otra causa. Leo sus preguntas.